Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Buenas noches. Hoy es martes 21 de julio, son las 19 horas en punto, y aquí en el Palacio Nacional de México vamos a iniciar la conferencia de prensa vespertina sobre COVID-19, la pandemia causada por el ya no tan nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a enfocar en el informe técnico. Tenemos algunos elementos complementarios como una información que había estado pendiente, la solemos presentar cada semana, que es sobre las pruebas, cuántas pruebas se hacen, y la actualizamos simplemente de las que llevamos hechas, cuánto nos quedan en reserva, y por supuesto cuando esa reserva se va agotando adquiriremos nuevas y se seguirán haciendo pruebas. Aprovecho para comentar, uno de los mitos recurrentes que han aparecido es que no queremos hacer pruebas, lo cual es, ya hemos dicho hasta el cansancio, es absurdo que se piense así, pero no nos cansamos y con mucho gusto lo volvemos a explicar. Entonces, no hay ningún límite para hacer pruebas, se hacen tantas pruebas como sean necesarias, y las pruebas en México se hacen con una política muy bien definida por los lineamientos de vigilancia epidemiológica cuando se tiene una persona con síntomas que son compatibles con la definición de caso sospechoso de enfermedad de COVID, y se hacen con el propósito de el monitoreo, la vigilancia epidemiológica, y lo que permiten es el reconocimiento de múltiples variables que aquí hemos comentado sobre la ocurrencia en el espacio y a lo largo del tiempo de la enfermedad. Es decir, podemos rastrear la propagación de la epidemia en el territorio a partir del reconocimiento de los casos sintomáticos, y con su constatación por laboratorio podemos documentar dónde existe la enfermedad confirmada. Pero una vez que se ha confirmado la enfermedad en un territorio, la asociación epidemiológica, que es esta característica en donde una persona con síntomas tiene el antecedente de haber convivido con otra persona que es confirmada a COVID, no se necesita otra evidencia adicional, queda ya registrada como un caso confirmado por asociación epidemiológica. Esto se usa en la epidemiología aplicada desde hace muchos años, décadas, y es una manera eficiente de hacer un análisis de la situación epidemiológica usando todos los elementos de evidencia de manera conjunta.
y no solamente una de las piezas que es las pruebas de laboratorio. Pero bueno, periódicamente lo seguiremos explicando por si alguien quisiera persistir en esta idea, y con gusto, con mucho gusto lo volvemos a explicar. Quisiera, antes de empezar, y pedirle al doctor Alomía si nos presenta el informe técnico, comentar que nos da mucho gusto, lo dijimos hace unos días, que la ciudadanía se exprese, pida o recomiende o critique o observe o nos haga sugerencias de cualquier tema. Y hemos dicho, los tableros de datos y todos los mecanismos que tenemos de divulgación de información son un bien público, son para la ciudadanía, desde luego incluidos ustedes como comunicadoras y comunicadores. Lo que pidan, con mucho gusto también lo presentamos, y en la ciudadanía también. Pero hoy quiero agradecer públicamente al licenciado Enrique Rivera Siqueiros, quien es un experto en Derecho, primero porque nos regaló su libro, que ya lo hojeé y me parece que está muy interesante, que se titula Petróleo en México, aspectos históricos y jurídicos significativos, 1917-2015, escrito por Enrique Rivera Siqueiros, Ediciones Navarra. Eso primero se lo agradezco, gracias a este gesto tan amable. Pero lo otro es que nos hace una aclaración en la que indiscutiblemente tiene toda la razón, sobre un tema relativamente menor, pero que creo que vale la pena declarar que estábamos en un error. Nos comenta que en algunas ocasiones, de manera verbal o en las diapositivas, al referirnos a los elementos territoriales de la Ciudad de México, les hemos llamado alcaldías, y esto es un error. Y nos aclara, aprovechamos para quienes vivan el mismo error en el que vivíamos nosotros, que lo sepamos. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a su vez con la nueva Constitución Política, la de la Ciudad de México, el espacio territorial y definido jurídicamente se llama demarcación territorial. Su gobierno se llama alcaldía y la persona titular de ese gobierno se llama alcalde o alcaldesa. La Ciudad de México no es un estado, es una entidad federativa, junto con otros 31 estados. Y lo equivalente de los tres elementos que mencioné en los estados son los municipios, su gobierno son los ayuntamientos y la persona titular es la presidenta o presidente municipal. Entonces, dato importante de tener en mente. Gracias, licenciado Enrique Rivera Siqueiros. Y hoy justamente toca presentar la Ciudad de México y hoy sí dice demarcaciones territoriales. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de presentar el informe y abrimos a preguntas. Con su permiso, señor secretario, muy buenas tardes con todas y con todos. Vamos a ver la primera diapositiva, es prácticamente el marco de el tiempo en el cual nos encontramos, conferencia vespertina número 144, día 51 ya de esta nueva normalidad, en donde opera a partir desde que inició esta nueva intervención en la comunidad, el semáforo de riesgo COVID, que como ustedes saben se actualiza de manera semanal y tiene como objetivo, uno, prevenir a la población en relación al riesgo que tienen en su estado de contagiarse de la enfermedad y en su momento también en relación a la ocupación hospitalaria, el riesgo que habría de no poder encontrar o sí una cama disponible. Pero entonces también esto es, o el semáforo de riesgo, alertamiento para la entidad federativa para que con esta guía puedan implementar acciones específicas al interior de su territorio, sobre todo también en el marco municipal, ¿no? Llevando a cabo acciones específicas que aseguren el distanciamiento social, la sana distancia, dependiendo del nivel de riesgo en el que se encuentran, no tanto en acciones hacia la población o hacia la persona, sino más bien en poder llevar a cabo consensos y actividades en el medio empresarial, en el espacio público, en las mismas dependencias de gobierno, que en su momento son las que pueden regular este tipo de actividades. Vamos a ver el escenario nacional, que sería la siguiente diapositiva. Son más de 845,000 ya las personas que han sido clasificadas en México
como casos sospechosos de COVID-19, y esto es lógicamente por presentar signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Una vez clasificados como casos sospechosos, entran a un protocolo de estudio en la unidad que incluye la elaboración de un estudio epidemiológico, la toma de una muestra. Esto lo hace el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que opera en todas las unidades en el país, y lógicamente también tienen acceso a servicio de atención médica, en donde la valoración dirá, en función del estadio clínico en el cual se encuentran, si pueden continuar su atención de manera ambulatoria en su domicilio, resguardados lógicamente, porque desde que uno es caso sospechoso debe estar resguardado independientemente de que sepa o no en ese momento el resultado, además la identificación de los contactos, o si hay un estadio clínico de evolución que no es favorable o hay presencia de signos de alarma, pues entonces proceder a la referencia o al ingreso a un nivel de hospitalización, sea del segundo o tercer nivel. Pero entonces todas estas personas, estas más de 845,000 ya, tuvieron acceso a este protocolo de atención. Tenemos ya 406,151 que han sido negativas, son precisamente las barras lilas que se encuentran en la parte superior. Pueden ustedes ver que en la última semana el total de las 3 barras que integran todas estas personas en función de la clasificación tiene un ligero descenso en relación a la semana 27, y aunque todavía tenemos una cantidad importante de resultados pendientes de emitirse, que es precisamente el color naranja claro que vemos en la semana 28, que supera casi al doble o casi al triple en relación de las semanas previas, lógicamente también podríamos tener todavía ahí una estabilidad en el comportamiento de una semana a la otra. Ahorita lo vamos a ver en la curva de estimados, cuando vemos los casos confirmados, que son precisamente las barras de color café claro que están en la parte baja. Ahí sí podemos ver que todavía se mantiene una tendencia descendente entre la 27 y la 28. Pero entonces tomemos los casos confirmados. De los casos que aún son sospechosos, apliquemos el porcentaje de positividad que es para cada una de las semanas que hasta el momento se ha obtenido. De hecho, hoy día vamos a actualizar esos porcentajes semanales para que ustedes los conozcan, y entonces aplicando ese porcentaje de positividad vamos a tomar ese grupo y los vamos a sumar a los casos ya confirmados, y entonces obtenemos la línea que vemos en la siguiente diapositiva, que es precisamente la de casos estimados. Esta línea azul clara que está hasta la parte superior son los casos estimados que podemos tener en México. Vemos que todavía de la semana 27 a la 28 todavía se aprecia una tendencia, una presentación descendente, es decir, de lo que teníamos en la 27, que superaba un poco más de los 45,000 casos estimados. En la 28 estamos alrededor de los 41,900, casi 42, lo cual representa una disminución todavía de menos 8% en relación o en comparación entre esas 2 semanas. Las personas que se han recuperado continúan también en su momento teniendo una tendencia similar a la de los casos que han sido confirmados o se estima también van a ser confirmados a la enfermedad. Menos 3% es la diferencia entre las últimas 2 semanas, lo que habla más bien de una estabilidad en ese punto, aunque día con día vamos a seguir integrando los recuperados, y entonces este porcentaje de descenso puede también disminuir. Continuamos también desde la semana ya 24 con una tendencia descendente en las defunciones estimadas. Aquí también estamos sumando las defunciones que aún tienen pendiente un resultado de laboratorio, multiplicadas por su porcentaje de positividad para cada semana. La disminución que vemos todavía hasta el momento entre la comparación de la 27 a la 28 es precisamente menos 47%. Esta semana abrimos con un 12% de casos activos estimados, prácticamente se ha mantenido esa proporción. Estos 48,446 son los que se estiman realmente como el grupo de personas que, distribuidas lógicamente en todo el país, en todos los estados,
enfermaron en los últimos 14 días, por lo tanto todavía pueden tener la capacidad de transmitir de manera importante el virus y por lo mismo representan nuestra epidemia activa, y el indicador al que le damos seguimiento es precisamente esta proporción de cuánto representan del total de personas que hasta el momento han enfermado, sigue siendo del 12%. Veamos la siguiente diapositiva. La ocupación hospitalaria. En esta diapositiva específicamente nos enfocamos a la disponibilidad de camas, les decimos de IRA general, es decir, personas que sí tienen algún signo de alarma o tienen una evolución hacia la gravedad, por lo tanto necesitan ser hospitalizadas para recibir el servicio correspondiente en un segundo nivel de atención, pero todavía no están tan críticas como para necesitar un ventilador. El porcentaje de ocupación a nivel nacional para el corte de ayer a la medianoche es el del 46%, lo cual deja 16.607 camas todavía disponibles para poder ser utilizadas. Como ya lo hemos visto noche con noche, lógicamente esto varía dependiendo de la entidad federativa en la cual se encuentran las personas, y a su vez también puede variar en el nivel local, tanto en el nivel municipal como en el nivel de localidad donde se encuentran las unidades médicas. Ya también veíamos prácticamente desde la semana pasada que son 3 los estados, Tabasco, Nayarit y Nuevo León, los que han tenido un porcentaje de ocupación que ha excedido el 70%, que es el nivel de seguridad en su momento contemplado. Han estado cambiando de lugares en medida que han estado pudiendo reconvertir sus camas, pudiendo incrementar hospitales COVID para generar más presencia de camas. Hoy es Tabasco el que tiene un 78% de ocupación, igual que Nayarit. Nuevo León bajó unos puntos porcentuales en relación a los que tenía el día de ayer, y bueno, vamos a también estar dando seguimiento. Todos los demás estados tienen al menos un 30% o más de disponibilidad, lo cual es importante para el tema de nivel de seguridad. Veamos ahora en la siguiente diapositiva específicamente para las camas críticas. Aquí hay mayor disponibilidad, de hecho son las camas generales, lo que hemos visto en las últimas ya 3 semanas que ha estado incrementándose la ocupación, no así las camas críticas o las camas que tienen un ventilador. Eso también es un indicador importante, porque entonces representa que de alguna manera, si bien es cierto hay personas que todavía se están hospitalizando porque tienen enfermedad grave, estas no necesariamente están progresando a un cuadro crítico que requiera de ventilación mecánica asistida, y eso entonces permite que las mismas unidades, porque son las mismas unidades las que tienen tanto camas generales como camas con ventilador, en el caso de las camas con ventilador veamos mucha mayor disponibilidad. 37% es la ocupación a nivel nacional, dejando 6.399 camas de este tipo todavía disponibles, y todos los estados con arriba de 30% de la disponibilidad. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver el día de hoy a la Ciudad de México en lo local, y vamos a presentar también una nueva imagen que a lo mejor vamos a estar actualizando, no necesariamente todos los días, pero sí con cierta regularidad, para ver cuáles son los municipios o el top 10 de los 10 municipios con mayor intensidad de transmisión en todo México. Lo vamos a ver después de la Ciudad de México. Aquí tenemos los gráficos ya acostumbrados, tanto para el escenario nacional como para el estatal. En este caso, vean, aquí está la Ciudad de México. Si contemplamos todas las barras completas, es decir, todas las personas que en su momento fueron clasificadas como casos sospechosos, habría un incremento aparente en la semana 27 y 28 en relación a lo que se veía ya la semana 26. Sin embargo, veamos que la gran mayoría de los casos que se clasificaron como sospechosos en la 27 y en la 28 son casos negativos, ya fueron descartados. Inclusive si se confirmaran todos los que están en las líneas naranja claro de la semana 27 y 28, aún así no llegarían a superar a los casos que ya sabemos son negativos, ¿no? Esto en un momento determinado puede ver o está también relacionado con la actividad que específicamente está haciendo la Ciudad de México en relación a una actividad comunitaria
de búsqueda intencionada, activa, de casos y de contactos. No necesariamente representa un incremento en la cantidad de los casos confirmados o de la transmisión, pero sí una búsqueda importante en donde muchos de ellos finalmente terminan igual y siendo descartados. Pero veamos la siguiente diapositiva, en donde ahora sí podemos ver la estimación, es decir, vamos a sumar los confirmados con los aún sospechosos por porcentaje de positividad, y entonces aquí sí podemos ver ya una tendencia más clara, prácticamente un pico o el acme que hubiera sucedido en la semana 23 aquí en la Ciudad de México. Luego vienen 3 semanas con tendencia descendente. Viene un pequeño repunte en la semana 27 que no supera o no llega a la de la semana 23, y en la última semana nuevamente un descenso que hasta el momento es de menos 11% en relación al... Si vemos el pico más alto, como decía, que es en la semana 23, pues bueno, la tendencia general a partir de ahí ha sido de descendencia en la presentación de los casos. Las personas recuperadas han seguido un poco también el patrón de los casos recuperados, es un menos 8% entre una semana y la otra, y que haya menos personas recuperadas, lógicamente también responde a que haya menos casos que se estén confirmando en las semanas correspondientes. Lo que es importante y también similar al patrón nacional es que a partir de la semana 24 inició un descenso en la presentación de las defunciones, y entre la semana 27 y 28 ese descenso ha sido de un menos 57%. Vean la epidemia activa, el indicador, este porcentaje del que estábamos hablando, en el caso de la Ciudad de México es del 9%, o sea, la epidemia activa en la Ciudad de México ha desacelerado. Si vemos que es un 12% a nivel nacional, aquí es un 9%, es menor, lo que quiere decir que hay menos casos activos en las últimas al menos 2 semanas. 6.156 son las personas que se considerarían activos estimados aquí en la Ciudad de México. Veamos en la siguiente diapositiva cuáles son las demarcaciones territoriales que contribuyeron durante esta epidemia en la Ciudad de México a la curva de toda la entidad federativa. Prácticamente podemos ver que desde un inicio, desde que empieza el ascenso en las semanas 13, 14 y prácticamente hasta la semana 22, al menos estas 6 demarcaciones territoriales tuvieron una tendencia similar, es decir, hubo una dispersión, una transmisión similar, recordando que estamos viendo estas líneas representan tasas de incidencia por 100,000 habitantes, lo cual nos permite comparar precisamente entre estas demarcaciones territoriales. A partir aproximadamente de la semana 22 es cuando empezamos a ver algunas diferencias. En el caso de Iztapalapa, por ejemplo, a partir de la semana 22 es la que inicia con un franco descenso, un descenso importante en relación a las otras demarcaciones, que se ha mantenido. Veamos también cómo en la semana 27 prácticamente las 6 demarcaciones presentadas tienen ese ligero incremento que se da de la 26 a la 27, pero otra vez nuevamente todas producen el descenso que vimos de la 27 a la 28, lo que contribuye al descenso general de toda la Ciudad de México. La demarcación Tlalpan es precisamente la que mantuvo la mayor intensidad de transmisión. Podemos ver que sobresale su curva sobre todas las demás, pero con un comportamiento similar a las de Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, que básicamente estas 4 se mantuvieron siguiendo un patrón bastante similar, ¿no? Todavía estamos en un descenso inicial, no estamos todavía en un descenso franco, por lo tanto el llamado continúa siendo a la Ciudad de México que al encontrarse en riesgo todavía alto, que es naranja, continuar implementando todas las actividades de sana distancia, todas las medidas de protección a la salud y lógicamente atender las regulaciones que la Ciudad de México está llevando a cabo para poder disminuir los contagios, poder resguardar la salud de la población. Veamos que la ocupación hospitalaria está en este momento en un muy buen nivel, prácticamente alrededor del 50% para ambos tipos de camas, lo cual le da una
buena oportunidad y una buena cantidad de camas disponibles para en su momento poder atender en el caso de que hubiera un incremento en la transmisión en las próximas semanas. Vamos a ver el mapa animado de la Ciudad de México. Aquí sí están pues todas las demarcaciones. Vean cómo rápidamente en las primeras semanas, recordando que Ciudad de México fue el de los primeros estados que inició con la transmisión, prácticamente para la semana 15 todas las demarcaciones tenían una tasa ya de transmisión e inclusive tempranamente ya para la semana 20 ya teníamos intensidad altas en Milpalpa, por ejemplo, e intensidades importantes en todas las demás demarcaciones. Y en medida que va avanzando el tiempo y llegamos finalmente a la 28, pues la transmisión en su momento baja en algunas de las alcaldías de las demarcaciones, de intensidad, y esto lógicamente es lo que ha contribuido en las últimas semanas también a estos descensos. Pero hay que continuar atendiendo las recomendaciones para que entonces podamos continuar con un descenso y esto no se vaya a estabilizar. Bien, vamos a ver ahora sí una siguiente diapositiva, que en este punto le hemos nombrado el top 10 de los 10 municipios que a nivel nacional en la semana 28, que es la última que estamos presentando, pues tienen la mayor tasa de incidencia por 100,000 habitantes. El primero de ellos se encuentra en Coahuila y es el municipio de Piedras Negras, que en la semana 28 tiene una tasa de incidencia de 203. Esto quiere decir que 213 personas por cada 100,000 habitantes tienen COVID-19 estimado. Aquí también estamos usando los números estimados para poder acercarnos lo más posible a la realidad. Interesante porque vemos que Piedras Negras no tenía un inicio temprano, es más bien una transmisión reciente que inició prácticamente en las últimas 4 semanas. Pero entonces esta transmisión podemos ver que ha tenido una velocidad de crecimiento importante por de tener tasas de 62, saltó a 98 y de 98 a 222, esa es una aceleración bastante importante. Entonces de ahí también el llamado a la población de poder llevar a cabo las acciones con mayor intensidad, quedarse en casa siempre que sea posible, solamente priorizar las acciones esenciales, porque de lo contrario entonces esto puede todavía continuar incrementándose. Podemos ver también en el segundo lugar a Ciudad Valles, del estado de San Luis Potosí. Aquí no es una transmisión reciente, vemos que Ciudad Valles prácticamente inició desde la semana 19 con su transmisión y esta se fue incrementando con el transcurso del tiempo hasta ocupar el día de hoy el segundo lugar. Y bueno, podemos ver así en este orden al municipio de Cosamaloapan de Carpio en Veracruz, tenemos a Tenosique en Tabasco, tenemos al municipio Centro también en Tabasco con una transmisión prácticamente importante y sostenida durante todas las semanas aquí evidenciadas. Teoloyucan en el estado de México, también una transmisión reciente. Nacajuca en Tabasco, vemos una transmisión bastante mantenida, sostenida desde que inició con ella. Municipio de Acuña en Coahuila, digamos que una transmisión más reciente, pero también con un incremento importante. Milpalta, en la Ciudad de México, ya había tenido, y de hecho lo vimos en gráficas anteriores, ya había tenido un punto en la semana 23 con 152 de tasa, empezó a bajar y ha mantenido este descenso. Sin embargo, ese 123 todavía lo coloca entre los 10 primeros. Y finalmente Otompe Blanco en Quintana Roo, también con una transmisión un poco más reciente y una ligera disminución ya en la comparación de la última semana. Entonces, igual el llamado a todas las personas que están en estos municipios, sepan que sus municipios son los que se encuentran en este momento entre los 10 municipios con mayor transmisión, con mayor tasa de incidencia a nivel nacional. Por lo tanto, es importante poder llevar a cabo las acciones de sana distancia de manera muy puntual y atender también de la misma manera las recomendaciones. Pasemos a las últimas 2 diapositivas. Vamos rápidamente solo a actualizar los números en relación al diagnóstico por laboratorio, lo que la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública ha estado realizando desde que inició la pandemia en el tema de COVID-19. Aquí podemos ver las muestras que en su momento han sido procesadas y en base a los resultados
emitidos, el porcentaje de positividad. Ya habíamos visto que habíamos llegado en las semanas 25, 26 a un porcentaje de 51%. Interesante que este porcentaje de positividad no ha seguido incrementándose. En la semana 27, que es una semana en donde prácticamente tenemos ya muy pocas muestras pendientes de resultado y por lo tanto la gran mayoría de los resultados ya emitidos, más bien tuvimos un descenso muy pequeño, de un 51 a un 50%, y en vez de seguir un incremento, más bien disminuyó un punto porcentual. La semana 28 todavía está en construcción, siempre lo hemos comentado, por lo tanto ese 47% todavía pudiera tener un incremento. Pero aquí lo importante es ver que esto de alguna manera también tiene una congruencia y correlaciona con lo que hemos estado viendo en la carga de enfermedad a nivel nacional en las últimas semanas, en donde hay una desaceleración, hay una evidencia de menos casos y también lo vemos reflejado en el porcentaje de positividad, que es otro indicador muy importante para el seguimiento de la epidemia. 713,301 son las pruebas que hasta el momento se han reportado como procesadas, independientemente del resultado que hayan tenido. Veamos la siguiente diapositiva, la última de este grupo. Aquí vemos precisamente todas estas pruebas que se han procesado, estas 713,301, cómo han ido incrementando en la medida que la epidemia ha ido incrementando. Y aquí también podemos notar en los últimos dos picos, los picos están en la semana, los valles se forman por los fines de semana, sábados y domingos básicamente, los valles, y los picos es lo que pasa entre lunes y viernes básicamente o generalmente. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, los últimos dos picos, en vez de seguir el último pico, el incremento o la ascendencia que veíamos en todas las semanas previas, prácticamente está también en un punto de estabilidad, lo cual también es congruente con lo que estamos viendo en los demás indicadores. Actualmente todavía contamos con 171,930 pruebas disponibles en toda la red nacional de laboratorios. Se mantiene un monitoreo constante con todos los laboratorios para ver y conocer sus existencias. Ellos tienen comunicación abierta con el INDRE para, llegando a un porcentaje es ya definido, se vuelvan nuevamente a surtir pruebas y entonces siempre existe una prueba disponible para que un caso que es clasificado como sospechoso de la enfermedad pueda acceder a ella y pueda ser lógicamente integrado a la estadística oficial, o podamos a través del conjunto de todos ellos conocer cuál es el perfil y qué es lo que está pasando con la epidemia de COVID en México. Sería todo por esta noche. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Adelante, por favor. Y Daniela Pastrana, pie de página. Y allá, por favor. Ahorita nos vamos. Hola, buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, doctora Salomía. Un gusto saludarles, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, de Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio de Sonora. Doctor, yo le tengo dos cuestiones, doctor López-Gatell. Una en particular y que inquieta porque esta semana hubo un cambio en algunos estados y en particular en el mío de color del semáforo. Es si puede hacernos el favor de volver a explicar qué significa estar en naranja. Se lo pongo de esta manera. Hay algunas autoridades, entre ellas la Autoridad de Salud en mi estado, encabezada por Enrique Clausen Iberri, y también algunos sectores de la sociedad que se sienten incómodos al haber pasado de rojo a naranja. Yo entendí, ahorita lo dijo el doctor Salomía, se trata de una situación de alerta alta, ¿verdad? Estar en naranja no significa estar en verde. Sin embargo, pareciera ser que molesta haber hecho la transición hacia el color naranja, en particular en Sonora. Yo he apreciado aquí en la Ciudad de México cómo se han organizado para convivir con el color naranja, cómo de alguna manera los ciudadanos, vuelven poco a poco a la que se llama ahora la nueva normalidad, se reintegran a sus actividades teniendo las medidas de cautela, de cuidado al respecto. Precisamente en este tópico me interesa mucho que nos explique
¿cómo es que ustedes toman la decisión? Porque yo asumo que a la hora de ustedes hacer el cambio es una decisión que es consensuada. Observo yo con mucha atención las estadísticas que presentan, por ejemplo, de camas disponibles, y veo que Sonora, por ejemplo, es un caso particular que tiene más del 50%, 56%, si mal no lo recuerdo, de camas de terapia intensiva disponibles. Entiendo que ese es uno de los factores determinantes para hacer los cambios en términos del semáforo. Ese asunto me importa mucho, y si me permite hacerle una segunda pregunta. Con mucho gusto, Damián. Gracias por la pregunta, porque nos ayuda a aclarar a un tema que es de interés público, de interés de todas y todos, de interés también de las autoridades estatales de salud, desde luego de la ciudadanía y de todo el mundo, y que ha sido sujeto a una distorsión de información, otro tema más, porque aparecen, por eso decíamos hace unos días, nos parece un distractor innecesario esta idea de que la noticia sea que si se confrontan con los estados, que si rompen el diálogo, que si ya se enojaron unos gobernadores, que ahora están tristes. No va por ahí. Hay que tomarnos seriamente las cosas. Esto es una pandemia y es una situación muy delicada, muy delicada. Considero, lo hemos dicho, y lo digo no solo a título personal, en voz propia, sino consideramos, el Gobierno de México, que las entidades federativas tienen gobernadores, gobernadora en el caso de Sonora, jefa de gobierno en el caso de la Ciudad de México, que son gente muy responsable, talentosos, talentosas, dedicadas, comprometidas y comprometidos con la salud y el bienestar de la ciudadanía. No nos queda duda al respecto. Pero desafortunadamente, en algunos casos, no es el caso de Sonora, en algunos casos la difícil decisión de balancear el bienestar social, que depende de la continuidad de las actividades en el espacio público y de las actividades económicas, que es muy importante, balancearlo respecto a el mecanismo directo de protección de la salud y la vida de las personas, que depende de la inmovilidad, porque es lo que logra reducir la proximidad entre personas y por lo tanto el contagio. Estos dos elementos a veces no son fáciles de conciliar en ningún estado de México o en la Ciudad de México, en el país en su conjunto y en ningún país del mundo. Están contrapuestos hasta cierto punto. Y es la realidad con la que hay que vivir. Es parte de la complejidad de un fenómeno tan importante como una epidemia. Duradera, además. Hemos comentado aquí que hay personas en la ciudadanía que viven al día. Enfatizamos esta noción porque la mitad de la población de México vive al día. Y vivir al día quiere decir que de las decisiones y actitudes y actividades diarias depende la posibilidad de conseguir el sustento. Hay que salir a la calle a vender un producto, a que se le contrate un servicio, etcétera. Y es una realidad social que tiene México desde hace muchas décadas, porque la riqueza en México está injustamente distribuida. Y esta es una realidad, está documentada por personas especialistas en el campo, en México y fuera de México. Hay otros segmentos de la población que afortunadamente no tienen que vivir al día. Algunos porque tenemos la fortuna de estar contratados, nada es permanente, pero estamos contratados en una institución y entonces recibimos un sueldo periódico, otras personas en una empresa y también tienen un salario, etcétera. Hay personas que también tienen capacidad de ahorro, tienen ahorros, y entonces, aunque obviamente les pudiera haber afectado este periodo largo de confinamiento, pues tienen una reserva económica para vivir. Entonces, depende cómo viva uno cada cosa. Puede ser, no ocurre en todas las personas, pero puede ser que uno pierda la noción de la realidad de otras personas. Entonces, quien tiene capacidad de ahorro o quien sigue recibiendo su salario, posiblemente en su universo de prioridades le va a poner mayor énfasis
al tema de mantener el confinamiento para proteger la salud. Y tiene razón esa persona, pero le está faltando otra parte de la historia, y es, no todos viven las condiciones de esa persona, otros no pueden lograrlo porque tienen que salir. O al revés, hay personas que tienen que salir todos los días, o tienen un pequeño negocio que está a punto de quebrar, o quebró ya, y entonces el énfasis que van a poner es en ese aspecto social y económico. Y como ven, no es fácil conciliar estas posturas. Consideramos que todas son válidas, pero que lo más importante es tener una noción del otro y verlo como parte de uno mismo. Somos una misma realidad que está compuesta de múltiples expresiones. Y si somos solidarios, si somos conscientes del bien público, vamos a tener la responsabilidad de preocuparnos por lo que nos atañe a nosotros, pero también lo que atañe a otras personas. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en las entidades federativas, en algunos casos, lo hemos visto, no voy a detallar quiénes y cuándo, puede haber mandatarias o más bien mandatarios estatales que de pronto les resulte frustrante que el semáforo de riesgo COVID indique que tienen una calificación, un color distinto al que esperaban. Y quizá ya habían hecho cálculos sobre qué decisiones iban a tomar en su entidad federativa, quizá ya habían hecho acuerdos con los sectores económicos, por ejemplo, y tienen una fuerte presión de los sectores económicos que les dicen: yo ya quiero abrir mi empresa, mi negocio, lo que sea. Y entonces de repente resulta que no, que el semáforo, una vez hecha la calificación, resulta en rojo, cuando ya esperaban que fuera anaranjado, y ya habían contemplado que iban a abrir el 50% de los restaurantes, por ejemplo. Pero no perdamos de vista que aquí no se trata de negociaciones, y qué bueno que hace así su pregunta. Les platico una anécdota que creo que es ilustrativa. A lo largo de estas semanas, es una historia real, obviamente no voy a identificar a los protagonistas, de una entidad federativa nos hablaron muy amablemente durante este proceso de diálogo semanal con las entidades federativas, y la expresión que usó la persona funcionaria nos dijo: sí, los colores que ustedes tienen, esto que negocian con las cámaras empresariales. ¿De qué estamos hablando? Esto no está sujeto a ninguna negociación. Esto es un instrumento técnico. La evidencia surge de los datos, surge de la información que tiene un significado y que fue cuidadosamente analizado para que los indicadores reflejen distintos aspectos del acontecer epidémico y nos alerten a todas y todos sobre lo que podría ocurrir si el desconfinamiento es demasiado acelerado, o bien si hay un margen de seguridad para progresar en el desconfinamiento sin que haya un riesgo sustantivo de rebrote, que siempre existe el riesgo, por cierto. Pero bueno, relato todo esto también por su pregunta, para aclarar: no es negociación, tampoco es negociación con los gobernadores, no es de que lo que me pidan y bueno, según cómo me lo pidan y me insisten, no es así, no es así. El fundamento legal de nuestra acción está claramente estipulado en la Ley General de Salud, obviamente en la Constitución, etcétera. Y la materia técnica está perfectamente delineada, y esto lo conocen las y los mandatarios estatales desde que empezó esto, en preparación para el inicio del semáforo. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el acuerdo secretarial del secretario de Salud del 14 de mayo de 2020, y estipula que habrá un instrumento de evaluación de riesgo semanal cuyos resultados corresponden con X, Y, Z actividades que se pueden abrir o dejar de abrir para eso, ¿no? Termino con este asunto. Puede ocurrir que en una entidad federativa, y usemos el ejemplo de Sonora esta semana precisamente, y también lo dijimos respecto a Baja California, que el semáforo COVID, que es uno solo y es federal, también todas estas expresiones de que si yo me voy por la libre y pongo mi semáforo, cada quien que se exprese lo que sea, pero hay un semáforo y está estipulado claramente. Que resulte, por ejemplo, en naranja, como ocurrió para esta semana en Sonora.
pero que la autoridad sanitaria estatal, que además es una autoridad político-administrativa, es la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, diga, prefiero tener una mayor cautela. Y aunque los indicadores que están medidos y son trazables me dicen que estoy en naranja, prefiero esperar, prefiero mantener las actividades restrictivas como si fuera rojo, y anuncia en su entidad federativa, todavía no abrimos, nos vamos a rojo. Excelente, no tengo nada que decir. Felicitamos esta semana al gobernador Bonilla, felicitamos a la gobernadora Claudia Pavlovich. Bien, está tomando un elemento de mayor precaución. Puede tener algunas otras consecuencias en la parte social y económica, pero en la parte de salud nos parece excelente. Ahora veamos lo contrario. Le salió rojo y en el Estado dice, pues no, para mí la realidad es, esto es naranja. Lo que decimos es, no lo recomendamos, por las razones extensamente explicadas, el riesgo de rebrotes, si hay un desconfinamiento demasiado acelerado. Y lo presentamos transparentemente, todo el mundo sabe que lo presentamos aquí, y se dice, para que también la ciudadanía sepa cuál es la evaluación de los indicadores y lo que resultó. Entonces, no recomendamos que una entidad federativa, cuando obtiene un rojo, diga, pues yo me voy anaranjado. ¿Qué puede pasar? Y lo hemos mostrado en un par de ejemplos, podría pasarle a cualquier otra entidad federativa, que le lleve a un desconfinamiento demasiado acelerado y haya un rebrote. Entonces, así es. En resumen, es una operación técnica, es una operación trazable, es una operación transparente, es una operación que se comunica semanalmente a los gobiernos estatales, es una operación que depende de la información y de la calidad de la información que se genera en los estados. Recuerden eso muy bien, lo hemos dicho también muchas veces. Los datos no se producen en el gobierno federal, los datos se producen en cada una de las unidades de salud de los estados. Si los datos están incompletos, pueden perturbar la calidad de la calificación, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias por la aclaración. Porque pareciera que hay una, por lo que usted dice, ¿no? Quien pasa a naranja no está conforme porque quiere estar en rojo, quien está en rojo quisiera estar en naranja, entonces parece que hay una bipolaridad cromática, ¿no? Ahí al respecto. Ahora, mi otra pregunta, seguí con atención una entrevista que tuvo usted con Genaro Villamil, en donde ofreció algunos datos que me parecen importantes, sobre todo sobre las otras pandemias, ¿no? El asunto de cuántos muertos hay al año en nuestro país, que si mal no recuerdo la estadística normal es de 730,000 fallecimientos. Quizás ahora que tenemos el asunto del coronavirus y con el concepto que usted expresaba hoy en la mañana del exceso de mortalidad, bueno, esta cifra pues tiende a dispararse, habría que verlo. Ahora, la pregunta en particular, hoy se observa que por primera vez se rebasa pues la barrera de los 40,000, por desgracia, pues personas que han fallecido. En específico me llamó la atención una estadística que usted mencionaba, que el 80-81% tienen que ver con comorbilidades. Esto significaría que 32,000 de estos 40,000, bueno, pues tuvieron alguna o varias de las distintas comorbilidades. Y usted está ahorita en medio de una polémica, incluso con la industria refresquera, ¿verdad? En donde, bueno, usted habló del veneno embotellado, ellos le han respondido que los está estigmatizando. La pregunta en particular es, bueno, ¿cómo se va a abordar el tema de las otras pandemias o de las verdaderas pandemias, como usted lo calificó, que es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, entre otras, bueno, enfermedades crónico-degenerativas que están muy presentes y que, bueno, que han tendido a exacerbar el efecto de esta pandemia del coronavirus que llega como efecto adicional? Gracias. Muchas gracias. Esto también es interesante y las polémicas. Qué bueno que haya polémicas, porque eso despierta la conciencia de las personas. Y no, volvemos a lo mismo, no se trata de sentirse triste, ofendido o tomárselo a personal. La realidad es la realidad se puede documentar, la evidencia es consistente. Hay productos que son nocivos para la salud. El tabaco, por ejemplo, los productos del tabaco. Y aquí remonto brevemente a uno de los elementos emblemáticos de la salud pública. El tabaco, los cigarrillos, pipas, puros, etcétera, tabaco masticado, demás. Antes de los años 50 del siglo XX,
se tenían una amplia aceptación social. Hubo épocas en las que se consideraba un producto medicinal, benéfico, y se anunciaba incluso con médicos y médicas. Bueno, en ese tiempo había una perspectiva de género muy limitada, y con médicos, señores fumando y demás. Por cierto, después la epidemia del tabaquismo se trasladó a las mujeres y tuvo un enorme impacto después de haber sido una epidemia mayormente masculina, por razones culturales. Pero bueno, el punto es que más o menos desde los años 50 del siglo XX se construyó un elemento de evidencia a partir de múltiples estudios. Uno muy emblemático fue un estudio británico en donde se siguió la salud de médicos precisamente británicos a lo largo de muchos años, y se encontró una clara asociación entre el cáncer pulmonar y otros múltiples cánceres, el de garganta, el de lengua, el de páncreas, el de estómago, y el hecho de fumar. Desde 1950 y tantos, estamos en 2020, la evidencia es abrumadora, consistente. Uno de los riesgos más grandes para la salud está asociado con el consumo de productos del tabaco. No se necesita dosis alguna del tabaco, no hay la dosis aceptable, poquito, o de sabores o de colores, no hay dosis saludable de tabaco. El tabaco mata. Lo que pasa es que pocas veces se habla con claridad y se usan eufemismos, y entonces se dice que bueno, poquito y tal. No, la salud pública tiene sus elementos de evidencia, y cuando los hay que decirlos contundentemente. El tabaco mata, el tabaco causa casi cualquier problema de salud. Cáncer pulmonar, ya dije todos otros, múltiples, intestinal, de vejiga, en fin, causa enfermedad cardiovascular, causa enfisema pulmonar, reduce la esperanza de vida. Entonces el tabaco no debería ser un producto que se consuma. Sin embargo, existen intereses económicos poderosísimos que mantienen en el mundo entero la producción, la comercialización y la innovación tecnológica. Hoy tenemos la nueva epidemia del tabaquismo en los productos que no se consumen a partir de quemar el tabaco, que no son combustibles, sino producir vapores, o con un mecanismo eléctrico emiten ciertos vapores. También son dañinos, ¿no? Entonces, un ejemplo clarísimo. Sobre los productos industrializados, ultraprocesados, también la evidencia no es tan larga, pero es muy evidente. Desde los años 80 se empezó a construir, conforme crecía la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres que están asociados con la obesidad, y se encontró que uno de los motores principales son productos industrializados, que tienen un altísimo contenido de azúcares diversos. Hoy es mayormente fructosa, proveniente del jarabe de maíz, pero que aportan al organismo una cantidad exorbitante de calorías y hacen que las personas suban de peso muy rápidamente. En México, 35% de las adolescentes y niños y adolescentes tiene sobrepeso y obesidad, en conjunto las dos cosas. 75%, 3/4 partes de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, de la población mayor de 20 años. En México es uno de los pocos países que ha reducido su esperanza de vida al nacer, entre otros factores, por la epidemia de sobrepeso, diabetes, etcétera. Entonces, es muy clara la evidencia. Pero volvemos a lo mismo, hay intereses que han llevado en administraciones previas a que se oculte esa información, o a que se usen eufemismos y se diga, bueno, sí, pero salta, brinca, muévete y chécate, ¿no? No, hay que entrar a los elementos estructurales. Los productos que hacen daño y tenemos que disuadir su consumo para que menos personas estén insanas, y que lo hagan a partir de información clara, no pequeños etiquetados que confunden. Por eso hicimos la política de los etiquetados frontales, que por cierto en octubre empezará ya a estar en vigor, ¿no? Hay un artículo, no me detengo a comentarlo porque este jueves va a venir el doctor Ruy López Ridaura, nuestro colaborador, es el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE.
El doctor López Ridaura es un especialista en epidemiología nutricional, él es doctor en epidemiología nutricional y va a venir a hablarnos de enfermedades crónicas y COVID. Y uno de los elementos que va a traer, les doy la primicia, es un artículo relativamente reciente que se publicó en una muy prestigiada revista de epidemiología a finales del año pasado sobre México, y es un análisis de cuántas muertes y qué proporción de muertes en México todos los años se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. 7%. 7% de la mortalidad general es atribuible a bebidas azucaradas. Usted decía que ahorita estamos alcanzando, muy desafortunadamente, cerca de 40,000 muertes por COVID. 7% son 40,000 muertes. 40,000 muertes. Lo que llevamos de la epidemia de COVID muere en México cada año atribuible al consumo de bebidas azucaradas. Y eso es solo las bebidas azucaradas. Todo lo demás, la comida no saludable, también de los múltiples elementos ultraprocesados, el tabaco, el consumo excesivo de alcohol. Entonces, la mitad de la mortalidad en México, el dato más reciente son 733,000 personas que murieron en 2018, la mitad de ellas murieron por algo relacionado a una mala alimentación, en su forma de diabetes o de enfermedad cardiovascular o neurovascular o enfermedad hepática crónica o cánceres, etcétera. Así de dramático es el asunto. Entonces, me parece muy trascendente su pregunta, ¿qué debemos hacer? Mucho. Y aquí, claro, un poco aspiracionalmente uno diría, ojalá tuviéramos una acción de Estado, no solo de gobierno. Esto requiere la participación de la sociedad, y en la sociedad está también el sector privado, y está quienes fabrican estos productos. Si la industria del tabaco se ha tardado tanto tiempo en darse cuenta que su producto mata, pues seguramente hay un límite en lo que podemos esperar de que cambie la idea. Nosotros consideramos, la historia lo dirá, que en algún periodo X, 40, 50 años, se transformará muy significativamente las expectativas del público en el mundo entero, deseando alimentos saludables. Y que lo que hoy parece popular, como en los años 50 era popular fumar y hoy se ve con desagrado, porque se tiene conciencia de los daños que produce, quizá nuevas generaciones de mexicanas, de mexicanos y de otras personas en otras partes del mundo verán con desagrado productos que tienen enormes cantidades de azúcares o aditivos o estimulantes del apetito, escondidos porque no se declaran en las etiquetas y que son la causa principal de estas epidemias. Entonces, lo que vamos a hacer es por múltiples frentes. Hemos comentado aquí de un grupo de trabajo institucional y social que se llama GISAMAC, Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, que integra varias secretarías de Estado, destacadamente la propia Secretaría de Salud, la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Salud Pública, CONACYT, por supuesto, la Secretaría de Economía, varias. Que no se ofenda a nadie que omita y haga una lista corta. Organizaciones sociales que tienen probada independencia de criterio, que no tienen algún conflicto de interés con otras actividades económicas, por ejemplo, relacionadas con esto. Y tenemos todo un mapa de políticas públicas. La primera y más inmediata fue los etiquetados frontales. Hemos planteado políticas fiscales. Hace poco tuvimos un foro organizado por la OPS-OMS, Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Por cierto, los organismos internacionales también son parte de GISAMAC, OPS-OMS, FAO y UNICEF. Y hay otros elementos que dependen del cambio de estilos de vida, pero como también hemos comentado varias veces, los estilos de vida no dependen solamente de lo que se decida individualmente. Yo puedo querer hacer actividad física, pero si salgo a la calle y no hay un espacio seguro donde transitar, corriendo o en bicicleta, pues seguramente voy a estar desmotivado de lograrlo, o tengo que hacer un esfuerzo muy grande para estar en el sitio apropiado. Eso respecto a actividad física. Respecto a alimentación, si salgo y lo que veo, en lugar de
frutas, verduras, cereales, naturales, por supuesto, de grano entero, nueces, distintos tipos de semillas, panes integrales, verdaderamente integrales, no pintados. En lugar de ver eso, lo que veo en mi panorama son este tipo de tiendas que están generalmente en las esquinas, algunas de color verde con anaranjado y otras de color naranja con rojo, y eso es la oferta alimentaria. Pues obviamente es muy difícil, está cuesta arriba, que yo encuentre un producto saludable. Decía el doctor Juan Rivera, precisamente un experimento hipotético. Una persona quiere encontrar o una manzana o una bebida embotellada, azucarada. Y entonces corre tiempo, se van en dos direcciones opuestas, dos participantes, a ver quién encuentra primero su meta, quién va a llegar más rápido. Entonces, implica muchos cambios estructurales, no es raro que cause controversias, pero, pues, como dice el presidente, nuestras disculpas anticipadas. Nosotros no queremos ofender a nadie, ni queremos dañar la parte económica es importante. Pero si queremos cambiar la realidad y no tener las consecuencias inclusive económicas, el subsecretario Ernesto Acevedo, que es parte de GISAMAC, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, lo ha explicado muchas veces. La OCDE, vino el doctor Gurría, economista mexicano que preside la OCDE al inicio del año, a presentar el segundo informe de la OCDE sobre la consecuencia de la obesidad en la economía. La consecuencia es bestial. Estamos hablando de COVID, las consecuencias económicas, además de las consecuencias de salud. Es un escenario un tanto análogo. Hay consecuencias de salud y de esperanza de vida y hay consecuencias económicas. Entonces, tenemos que hacerlo de manera integral. No se puede a medias tintas. Perdón que me extendí, pero es un tema extraordinariamente relevante. Vamos a darle la palabra a Olinka. Ya le habíamos dicho a Daniela, pero Olinka hace mucho que no venía. Dispensen. Y nos queda medio minuto, Carlos. Ok, Olinka Valdés, de Eje Central, gracias. Dispensa. A propósito de la elaboración del semáforo epidemiológico y de la ocasión en la que por inconsistencias de los gobiernos estatales no se pudo presentar, me gustaría saber cuántos estados presentaron información inconsistente, idealmente cuáles. Alguna vez escuché que no tendría caso mencionarlo, lo escuché en esta conferencia. Yo creo que por el contrario, siendo un instrumento transparente, es importante mencionar qué estados, si no por omisión, por dolo, aunque usted dijo que eso no es el caso, presentaron información inconsistente. Y tercero, ¿cuándo se dieron cuenta si la información que ustedes presentan aquí se genera a partir de la información que ellos proporcionan? ¿Cuándo y cómo se dieron cuenta? Y finalmente, si tendrán alguna garantía de que esto no vuelva a ocurrir. Yo lo dije, no lo oyó de alguien más, yo lo dije y lo sostengo mis dichos siempre. En el medio segundo que me queda, lo que digo es, cuando decimos que no tiene caso es porque nos interesa que la infodemia no nos distraiga del elemento fundamental, que es que la población sepa que la epidemia sigue activa, que hay que cuidarse, que hay que mantener la sana distancia, etcétera. Y lamentablemente, cuando estos temas particulares se comentan, entra un nivel de detalle que al final termina en una nota con un encabezado que dice: se pelean con los estados, culpan a no sé quién. El otro día, sobre esto mismo que dije, alguien decía: culpan a la capturista. No, yo ilustré con uno de los elementos pragmáticos, técnicos. No sé si es capturista o capturisto, hay una persona que mete los datos. No les voy a echar la culpa a esa persona. Lo que estoy diciendo es, el sistema tiene sus fallas cuando en la operación local no se cuida la supervisión o alguien no se percató completamente de cuáles eran las definiciones, por ejemplo, de cama IRAG. No se puede registrar cualquier cama. La cama tiene que ser una cama que está ocupada con un paciente, pero está el personal que la atiende, está el ventilador, está el monitor. Si no está todo eso, no es una cama IRAG para personas críticamente enfermas. Por cierto, mi agradecimiento a la doctora Mirna Beltrán, subsecretaria de Salud Pública del Estado de Chihuahua, quien propuso esta
mejora para el semáforo, que hagamos mucho más explícito que el registro tiene que incluir el personal. Y es posible que en una de las variables, que es la ocupación hospitalaria, pongamos una restricción específica que debe ser, sí y solo sí, como hemos dicho en otras veces, la cama está asociada con el personal adecuado, ¿no? Entonces, no le veo caso en entrar en quién, cuándo, cómo. Esto ha pasado varias veces, no es que hubo una fecha fatal en donde se echó a perder las cosas, y el sistema va evolucionando en la medida en que hay un compromiso de todas y todos. Ha sido variante, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque hay muchos mecanismos de análisis de la información que nos permiten ver, por ejemplo, curvas epidémicas. Le doy un tip epidemiológico. Cuando vemos una curva epidémica que deja de crecer misteriosamente, cuando la teoría de epidemiología matemática predice, los modelos matemáticos famosos, predice que va a seguir creciendo y no hay una explicación clara, se hizo una intervención clara, se redujo la movilidad, hay un mejor rastreo de los contactos, hay un aislamiento más efectivo de las personas contagiantes. Si no hay eso y la curva epidémica deja de crecer, ya verán un ejemplo, vamos a poner un día y lo van a reconocer. Es una curva epidémica que en lugar de tener estos picos, espículas con variantes de día a día, hay una variación aleatoria de los datos, de repente está muy parejita, o de repente es como si lo hubieran hecho así con un cuchillo y ya no tiene un crecimiento normal. Ahí hay una alta sospecha de que hay datos incompletos. Pues la garantía es el compromiso, la responsabilidad, que obviamente es no solamente moral de las autoridades sanitarias y de todo el personal, y que todo el mundo cumpla con su deber. Gracias. Hay muchos mecanismos de supervisión, ¿sí? Usted lo que quiere es que haya una nota que diga culpa a alguien más. No. El sistema, si quiere, lea la norma oficial mexicana 017 para vigilancia epidemiológica. Gracias. Aquí vamos a tener que acabar porque son las 20:04 y tenemos reunión con el presidente sobre COVID. Muchas gracias. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el Gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador,
dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como Ambubaj. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México.